Sean todos muy bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Y nada más apropiado que comenzar cantando alabanzas a nuestro gran instructor Jehová. Por eso los invitamos a entonar la canción número 127, que se titula La clase de persona que debo ser. Canción 127. Y luego haremos una oración inicial. ¿De qué va el programa hoy? Hoy daremos énfasis a una cualidad que es esencial para ser feliz a Jehová, la humildad. Por eso veremos cómo la demostraron los habitantes de la antigua ciudad de Gabaón y qué podemos aprender de su ejemplo. También veremos un video titulado Demostremos humildad. Analizaremos el ejemplo que puso Jesús la víspera de su muerte y cómo podemos copiarlo. Y en el estudio bíblico de la congregación seguiremos extrayendo lecciones sobre la adoración pura en la actualidad. Así que estamos listos ya para disfrutar de este gran banquete espiritual. Comenzaremos escuchando con atención al hermano Roberto Carlos Gutiérrez, que presentará el tema ¿Qué aprendemos del relato de los Gabaonitas? Para comenzar, conozcamos un poquito mejor a los Gabaonitas y analicemos un relato del que, como dice el título de este discurso de tesoros de la Biblia, encierra valiosas lecciones para nosotros. Pongámonos un poquito en contexto. Una vez que Josué dirigió a Israel a través del río Jordán, hasta la tierra que Dios había prometido a la familia de Abraham, llegó el momento de expulsar de la región a los cananeos. Entre ellos estaban los Gabaonitas. Gabaón era una de esas ciudades que estaba habitada por los heveos, una de las 7 naciones que se dijo que tenía que ser aniquilada. Como vimos la semana pasada en nuestra lectura de la Biblia, tras conquistar la ciudad de Jericó, y en esta semana hemos visto que se conquistó la ciudad de Ai, ahora los israelitas acampan muy cerca de la ciudad de Gilgal. Pues bien, las noticias de todo esto que ha sucedido corren rápidamente por toda la región. Y ahora los reyes de algunas de esas naciones cananeas deciden unir sus fuerzas para ir en contra de los israelitas. Pero curiosamente, muy curiosamente, no muy lejos de donde estaba el campamento base de Israel, en Gilgal, a unos 30 kilómetros aproximadamente, estaba la ciudad de Gabaón. Vamos a ver qué sucedió allí. Leamos juntos, por favor, el relato según Josué capítulo 9 y vamos a dar lectura a los versículos 3 y 6. Josué capítulo 9,
los versículos 3 y 6. Hemos dicho que las noticias habían corrido rápidamente por toda la región, así que todos habían hecho eco de aquellas victorias del pueblo de Israel. Y ahora notamos qué sucedió también allí en Gabaón. Menciona el versículo 3. Los habitantes de Gabaón también se enteraron de que Josué les había hecho, de lo que Josué les había hecho a Jericó y a Ai. Y añade el versículo 6. Entonces se dirigieron a Josué en el campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de una tierra lejana, hagan un pacto con nosotros. Qué interesante. Los hombres de Gabaón, y que por el contexto podemos percibir que también estaban representando a otras 3 ciudades hebeas, enviaron una delegación a Josué, allí en Gilgal, con el objetivo de pedir la paz. Así que con esto no cabe duda de que con esta decisión los gabaonitas demostraron que tenían buen juicio. Pero muy interesante es el hecho de que los astutos embajadores gabaonitas cuidaron mucho los detalles. Pues ahora se presentaron como si procedieran, decía el relato, de una tierra distante, y por tanto, si venían de una tierra distante, estaban fuera del camino de las conquistas de Israel. ¿Pero qué hicieron ellos en su astucia? Interesante lo que menciona los versículos 4 y 5 que hemos dejado pendientes de lectura. Dicen estos versículos: así que fueron astutos y cargaron a sus burros con provisiones que pusieron en costales desgastados y con odres de vino gastados que ya se habían reventado y estaban remendados. Y añade el versículo 5, también llevaban puestas sandalias gastadas y remendadas y tenían la ropa desgastada. Todo el pan de sus provisiones estaba seco y desmigajado. Habían obrado con extraordinaria sabiduría práctica. Habían sido, sin duda, manifestaron buen juicio. Pero es interesante que si ahora siguiéramos leyendo en el relato, no solamente cuidaron los detalles de aquello que hacían, sino también cuidaron muy bien aquello que decían. Pues en el contexto se nos menciona que ellos reconocieron la mano de Jehová en lo que con anterioridad les había ocurrido a Egipto y lo que les había ocurrido a los reyes amorreos de Sehón y Og, algo que ya había sucedido mucho tiempo atrás. Pero sabiamente no mencionaron lo que le había pasado a Jericó y a Ai. Pues si ahora hubieran mencionado estas noticias, no hubieran dado la realidad de que venían de una tierra distante y que la noticia hubiese llegado a esa tierra distante antes de su partida. Pero también es interesante que mientras que los gabaonitas actuaron con buen juicio, a los ancianos de Israel los vemos pecando de inocencia. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Leamos los versículos 14 y 15. Dice: con eso, los hombres de Israel tomaron, o como bien menciona la nota a pie de página, o examinaron algunas de sus provisiones, pero no consultaron a Jehová. Así que Josué acordó la paz con ellos, e hizo un pacto con ellos para dejarlos con vida. Y eso fue lo que los jefes del pueblo les aseguraron en un juramento. Hemos observado, los representantes de Israel examinaron, tomaron en cuenta las pruebas que ellos les aportaron y las aceptaron, e hicieron un pacto con ellos para poderlos dejar con vida. Pero ¿cuál es el punto? El versículo menciona, sin preguntar a Jehová. Es verdad, Josué y sus hombres sellaron un pacto de paz con ellos y que por lo que a continuación observamos en el relato y lo que sucedió, se mostró que Jehová aprobó en última instancia aquel acuerdo. Pero también el hecho de que se asegurase de que se dejara registrado en las Escrituras este acontecimiento, para nuestro beneficio, nos demuestra que cuán importante es el hecho de que ellos no buscaron su dirección. Pues esto nos deja una valiosa lección. Como todos somos imperfectos, nadie, ni siquiera los ancianos más experimentados, deben dejar de buscar la dirección de Jehová al tomar decisiones.
Pero ahora también podríamos pensar en algo importante con relación a los gabaonitas. Si pensamos en ellos un poco, ¿fue su ardid simplemente un medio para no ser ejecutados? Pues lejos de ser un mero ardid simplemente para no ser ejecutados, en el mismo relato, si vamos al versículo 25, vamos a observar que ellos reflejan su deseo intenso de obtener el favor de Dios, del Dios de Israel. Observad el versículo 25. En el versículo 25 dice, y después daremos lectura a algún versículo más, dice, y ahora estamos en tus manos, haz con nosotros lo que tú creas que es bueno y recto. Pues a diferencia del resto de cananeos, los gabaonitas se dieron cuenta de que, a pesar de su fuerza militar, a pesar de la grandeza de la ciudad, que la resistencia iba a fracasar, pues Jehová estaba luchando por Israel. De hecho, de entre todos ellos, de entre todos estos cananeos, solo los gabaonitas temieron a Jehová y reconocieron que él luchaba por Israel. Habían oído de los actos poderosos de Jehová, pero ahora fueron decididos, resueltos a buscar la paz y seguridad bajo las condiciones que Jehová les impusiera. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 26. Y eso fue lo que hizo con ellos. Los libró de la mano de los israelitas y no los mataron. Así, Jehová indicó que aprobaba el que Israel cumpliera fielmente con su pacto con estos heveos y que luchara para proteger a Gabaón de las naciones cananeas vecinas que, debido a que ellos habían buscado este pacto con Israel, ahora fueron contra ellos. Desde entonces, los gabaonitas pudieron disfrutar de morar en paz junto con los israelitas. Pero decíamos que esto les iba a acarrear algunas consecuencias o tendrían que cumplir ciertos requisitos. ¿De qué requisitos o condiciones estamos hablando? Observad el versículo 27. Pero ese día Josué les impuso el deber de recoger leña y buscar agua para el pueblo y para el altar de Jehová en el lugar que él escogiera, y eso es lo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Pues Jehová aprobó que ellos pudieran, como decía el versículo, recoger leña, buscar agua para el pueblo, para el altar de Jehová, de modo que ahora podrían acarrear la leña para poder participar en ofrecer los sacrificios. Un verdadero privilegio. Es probable que algunos de ellos estuvieran entre los netineos que siglos más tarde regresaron a Babilonia para poder servir en el templo reconstruido. Si observamos en la ilustración de la guía de actividades, podemos notar las actividades humildes que estuvieron dispuestos a poder hacer. Recoger leña, acarrearla, sacar agua. La lección, muchas gracias por la ilustración, los gabaonitas siguieron manifestando su buena disposición a realizar tareas humildes en el servicio a Jehová. Ahora el punto es, los gabaonitas realizaron tareas humildes para ganarse la aprobación de Jehová. ¿Cómo podemos nosotros imitar su humildad? Pues imitamos su actitud humilde procurando mantener la paz con Dios y mostrando que estamos dispuestos a efectuar las tareas más humildes en su servicio. Pensemos en cosas prácticas, por ejemplo, labores de cuidado y mantenimiento de nuestro salón del reino, quizás estar prestos para ofrecer las publicaciones impresas a nuestros hermanos que las necesitan, o quizás ahora estar ahí atentos a poder darles ayuda a nuestros hermanos con las tecnologías para que disfruten tanto de las reuniones como del ministerio. Podríamos pensar en muchas otras labores humildes. Desde luego, el relato de los gabaonitas nos enseña una vez más que todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza. Muchas gracias, hermano Gutiérrez, por haber presentado esas lecciones de forma tan práctica y tan clara. Hemos disfrutado muchísimo de tu discurso. Ahora dejaremos al hermano Salvador Palau con la siguiente parte. Busquemos perlas escondidas. Pues damos comienzo a la sección de Busquemos perlas escondidas para esta semana. Sin duda disfrutaremos muchísimo de vuestros buenos comentarios fruto de vuestro estudio. Para comenzar, por favor, un voluntario que nos quiera leer Josué 8:29. Hermano Miguel, por favor. Colgó el cuerpo del rey de Ai en un madero hasta el atardecer, y cuando el sol estaba a punto de ponerse, Josué dio la orden de bajar el cadáver del madero.
Luego lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que sigue ahí hasta el día de hoy. Excelente, muchas gracias. Pues pasamos a leer la primera pregunta. ¿Por qué se colgó el cuerpo del rey de Ai de un madero? Hermano López. Porque era una orden de Jehová mediante la ley, ya que todas las personas que habían actuado mal se les consideraba como personas malditas de Dios, y eso era considerado tanto si eran israelitas o como si no eran, debían ser colgados en un madero. Muy bien, excelente, muchas gracias. Hermano Oyes, Guillermo. Y lo cierto es que el rey de Ai había manifestado que se oponía a la adoración verdadera, al propósito de Jehová, había luchado contra los israelitas, su ejército había matado a unos cuantos, por lo tanto encajaba dentro de la definición de malditos que según la ley podían ser colgados en un madero. Excelente, muchas gracias. Hermano Espinoza. Y un detalle interesante sobre estos que eran colgados, dice ahí la información, que tenían que ser enterrados antes del anochecer, porque si no contaminaba la tierra que estaban conquistando, ¿no? Que Jehová le estaba dando. Así que ellos no querían eso, y así que enterraron antes del anochecer a este que tenían colgado. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Menciona, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Devia. Josué 9:21. A los gabaonitas le asignaron la labor de sacadores de agua, porque en la región de Gabaón tenían un abundante suministro de agua. Los israelitas supieron sacarle provecho a esta ventaja que ellos tenían. Esto me hizo pensar en las riquezas injustas de este mundo. La organización se vale de ellas de muchas maneras. Tan solo por mencionar un ejemplo, el que ahora estemos usando Zoom para congregarnos. Excelente, muchas gracias. Hermano Verdú. Después de que los israelitas conquistaron la ciudad de Ai, vemos que en Josué 8:35 Josué leyó en voz alta todas las palabras de la ley ante toda la congregación de Israel. Esto me recuerda que desde los días del antiguo Israel la congregación siempre ha sido el medio por el que Jehová ha guiado y enseñado a su pueblo, y lo ha hecho a cada uno de sus integrantes, a todos. Esto también me recuerda que todos somos importantes. Por eso es bueno que sigamos la guía de su organización y nos mantengamos ocupados sirviéndole en la congregación. De esta manera, todos nosotros, cada uno, seguiremos siendo importantes para Jehová. Excelente, muchas gracias por resaltar el valor práctico. Hermana Rodríguez. En el 8, 25 y 26 vemos la derrota absoluta que hubo en Ai, porque Josué no retiró la mano, dice, hasta que acabó con todos los habitantes. Y eso pasó con otros muchos reyes en Canaán. Algunas personas afirman que Dios no puede ser un Dios de amor si además es un Dios de guerra, ¿no? No entienden estos relatos. Pero el libro de Perspicacia explica que Jehová, ya cuando hubo una maldición sobre Canaán, él ya sabía, probablemente por su presciencia, lo depravada que iban a ser todas estas naciones. Y por eso Jehová, al igual que ocurrió en el diluvio y en otros juicios, pues acabó con esas personas. Muy bien, muchas gracias por la investigación. Hermana Teso. En el relato de los gabaonitas vemos cómo ellos hicieron este pacto mediante un ardid o engaño. Entonces, ¿por qué Josué mantuvo en vigor este pacto? Ya que había sido un engaño, podía haberlo invalidado. Pues parece que romperlo hubiera puesto en tela de juicio la confiabilidad de Israel y también hubiera hecho que el nombre de Jehová fuera despreciado entre las naciones. Por otro lado, esto estuvo en armonía con la voluntad de Jehová, ya que ellos humildemente aceptaron ser siervos o esclavos del pueblo de Israel. Esto nos muestra lo importante que es la humildad para Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Fernández. En el capítulo 8, en el versículo 2, Jehová ahora le dice que vuelvan a pelear contra la ciudad de Ai, pero esta vez parece que Jehová cambia las instrucciones, porque ahora en la anterior batalla Jehová le había dicho que no se podían quedar con nada del botín. Sin embargo, ahora le dice que esta vez sí que podían quedarse con el botín y su ganado. Así que esto nos enseña que a veces la organización de Jehová también cambia. Humildemente cambia de entendimiento o cambia alguna instrucción. Así que nosotros aprendemos que igual que Josué, confiamos de corazón en que es Jehová quien está dirigiendo la organización y somos obedientes a los cambios. Muy bien, muchas gracias. Hermano Rodríguez.
En el 8.1 vemos que Jehová antes de la batalla aseguró a Josué que vencerían. Sin embargo, él no se confió, él preparó una estrategia de instrucciones específicas y escogió a 30.000 hombres aunque la ciudad solo tenía 12.000 habitantes. Así que vemos que confió en Jehová, pero no se confió y dejó de trabajar, ¿no? Me ha recordado que no basta con que le pida algo a Jehová en oración y simplemente esperar a que pase. He de esforzarme al máximo dentro de mis posibilidades, hacer todo lo que esté en mi mano para que eso ocurra. Y entonces, como Josué, podré ver la bendición de Jehová. Muchas gracias por resaltar también el valor práctico. Hermana Fiol. Sí, siguiendo un poquito con el comentario de antes de los versículos 25 y 26 del capítulo 8, algunos han dicho que lo que ocurrió en realidad en Ai fue un genocidio porque murieron 12.000 personas, ¿no? Dice que Josué acabó con todos los habitantes de Ai. Sin embargo, un famoso arqueólogo dice que los cananeos habían llegado a ser una especie de Sodoma y Gomorra a escala nacional. Por ejemplo, los sacerdotes de Baal y de Astoret dice que eran asesinos oficiales de niños. Y al lado del templo de Astoret había un cementerio para los niños que se mataban en el templo y también tenían otras costumbres horribles, ¿no? Y por eso los arqueólogos se preguntan por qué Dios no destruyó a estas naciones mucho antes. Muchas gracias. Hermano Camaño. En el 8, del 9 al 19, vemos toda la estrategia que tenían que realizar para conquistar la ciudad de Ai. Y es interesante qué es lo que hubiese ocurrido si alguno de estos soldados que estaban en la emboscada hubiese actuado antes de que Josué lo hubiese dicho. Es decir, antes de que la teocracia lo hubiese indicado. Pues posiblemente se hubiese destrozado toda esa estrategia y sobre todo hubiesen perdido la bendición de Jehová. Nosotros ahora estamos en un momento en el que recibimos constantemente instrucciones y tenemos que obedecerlas en el momento en el que se nos dicen, porque no solamente podremos apoyar esas instrucciones, sino que sobre todo podremos mantener la bendición de Jehová. Excelente, muchas gracias. Hermana Martín, Lidia. Y como se ha mencionado antes en el 8.35, vemos que era muy importante que todos prestaran atención a las palabras de Jehová. Incluso los niños pequeños tenían que estar presentes cuando se leyeran las palabras de Jehová. Esto nos enseña una valiosa lección y es que es muy importante que los niños, aunque sean pequeñitos, pues también estén presentes en las reuniones y prestando atención. Ahora que vemos las reuniones desde casa, podría ser más fácil que los peques pues se puedan distraer un poco más porque están en un ambiente más tranquilo. Pero por eso es igual de importante que incluso en casa, los padres también hagan lo posible para que los hijos estén presentes en las reuniones y participen. Y algo que les puede ayudar puede ser preparar un comentario con ellos. Así ellos podrán estar concentrados y verán que también pueden aportar una parte en las reuniones. Muy bien, muchas gracias. Hermano Oyes, Pablo. En la lectura de la semana pasada vimos que los israelitas se desanimaron mucho cuando perdieron contra Ai, pero por eso en el primer versículo del capítulo 8 vemos como Jehová animó a Josué y luego Josué animó al pueblo. Los israelitas estaban conquistando aquellas ciudades, esa era su meta, conquistarlas, pero consiguieron vencer gracias al ánimo, al apoyo y a la ayuda de Jehová y Josué. Nosotros, si queremos progresar en nuestro servicio a Dios, también tenemos que ponernos metas. Y para cumplirlas, ¿qué podemos hacer? Pues como aquellos israelitas. Todos necesitamos el ánimo, el apoyo y la ayuda de Jehová y de los hermanos de experiencia. Muchas gracias por este comentario tan animador. Hermano Devia. Aunque fue Josué quien concibió la estrategia militar para tomar la ciudad de Ai, no se atribuyó la victoria, porque en Josué 8:7 dice, Jehová les dará la victoria. Los testigos de Jehová hemos obtenido múltiples victorias legales en muchos países que han servido de precedente para garantizar la libertad religiosa. Y es verdad que son los abogados de la organización los que planean la defensa, preparan los alegatos, pero saben que la victoria es de Jehová, pues es Jehová quien asegura en Isaías 54:17, ningún arma que fabriquen contra ti dará resultado. Excelente, muchas gracias. Y último comentario, hermana Rodríguez. En el 9:19 vemos que cuando los israelitas se dieron cuenta del engaño de los gabaonitas, pues cumplieron de todas formas con lo que habían acordado, porque como habían hecho un juramento a Jehová, pues no podían fallar a su palabra. Esto nos recuerda lo importante que es cumplir con lo que decimos. A lo mejor nos comprometemos con un hermano y luego nos surge un plan mejor, o acordamos un trabajo y luego nos damos cuenta de que nuestro beneficio no va a ser el que pensábamos. Entonces, ¿qué haremos? ¿Fallaremos a nuestra palabra para no salir perjudicados? Pues vemos que para Jehová es importante que seamos personas de palabra. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por la excelente preparación. Muchas gracias, hermano Palau, por haber presentado esa parte también y a todos los que participaron por su labor de investigación y sus reflexiones estimulantes. Ahora oiremos a continuación la lectura de Josué 8:28 al capítulo 9, versículo 2,
y esta estará a cargo de nuestro hermano Jorge Luis López. Josué entonces quemó Ai y la redujo para siempre a un montón de ruinas, y así sigue hasta el día de hoy. Colgó el cuerpo del rey de Ai en un madero hasta el atardecer, y cuando el sol estaba a punto de ponerse, Josué dio la orden de bajar el cadáver del madero, y luego lo arrojó a la entrada de la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que sigue ahí hasta el día de hoy. Fue entonces cuando Josué construyó un altar en el monte Baal para Jehová, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo de Jehová, les había mandado a los israelitas, y tal como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, en las que no se haya usado ninguna herramienta de hierro. Sobre él hicieron a Jehová ofrendas quemadas y sacrificios de paz. Entonces escribió allí en las piedras una copia de la ley de Moisés que había escrito delante de los israelitas. Todo Israel, sus ancianos, los funcionarios y sus jueces estaban de pie a los dos lados del arca, enfrente de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Allí estaban tanto los residentes extranjeros como los naturales del país. La mitad de ellos estaban enfrente del monte Gerizim y la otra mitad enfrente del monte Ebal, tal como había mandado Moisés, el siervo de Jehová, para que el pueblo de Israel fuera bendecido. Después de eso, él leyó en voz alta todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, de acuerdo con todo lo que está escrito en el libro de la ley. De todo lo que había mandado Moisés, no hubo ni una sola palabra que Josué no leyera en voz alta ante toda la congregación de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los residentes extranjeros que vivían entre ellos. Capítulo 9. Cuando la noticia llegó a todos los reyes que estaban del lado oeste del Jordán, los de la región montañosa, en la Cefelá, por toda la costa del Mar Grande y frente al Líbano, los hititas, los amorreos, los cananeos, los perisitas, los heveos y los jebuseos se aliaron para luchar contra Josué e Israel. Excelente lectura, hermano López. Podemos imaginarnos lo buen lector que fue Josué, porque en el capítulo 8, versículo 35, dice que no hubo ni una sola palabra que no leyera en voz alta ante el pueblo. En otras palabras, Josué leyó exactamente lo que decía la ley. Y eso es lo que tú hiciste. De hecho, como aconseja la lección número 5 de nuestro folleto maestro, tenemos que leer en voz alta exactamente lo que está escrito, sin agregar ni omitir palabras. Y tú lo has hecho perfectamente. Felicitaciones. Ahora estamos listos para la siguiente sección, Seamos Mejores Maestros. Y la primera conversación estará a cargo de nuestras hermanas Alba Gutiérrez y Patricia Rodríguez. Hola Patri, ¿qué tal estás? Oye, te veo mejor cara. Pues gracias. Mira, esta mañana me levanté con más fuerzas, pero todavía estoy un poco débil. Está bastante bien esto de hablar por vídeo, ¿eh? Me gusta. Sí, sí. Gracias por preguntar. Oye, me alegro de que estés mejor, ¿eh? Mira, también te llamaba porque voy a bajar en unos minutos al supermercado, voy a bajar un momento, y te va a hacer falta alguna cosa, porque te lo dejo en la puerta, no hay problema. Pues te lo agradezco mucho, la verdad, porque ya me estoy quedando sin algunas cosas. ¿Te lo mando por WhatsApp ahora, cuando acabemos? Venga. Oye, gracias, ¿eh? Vaya suerte que tengo de tener una vecina como tú. Nada, es un placer. No hago nada que seguramente no hicieras tú por mí. Ya sabes que en esto consiste amar al prójimo, en hacer a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Bueno, ya sabes que yo no soy muy religiosa, pero la verdad es que sí que valoro a las personas de principios. De hecho, pienso que si las religiones hicieran más de lo que dicen, las cosas serían muy diferentes. Eso es verdad, ¿eh? Y cada vez me encuentro a más personas que se sienten como tú. Pero ¿sabías, Patrick, que a Dios le gusta que nos esforcemos por ayudar a los demás de corazón? Mira, ¿me dejas que te mande un texto de la Biblia para que prueba esto por WhatsApp? Vale, sí. Venga. Mira, es Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Cuando te llegue lo puedes leer. Vale, a ver. Ya lo tengo. ¿Lo leo? Venga. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Muy bien. Como ves, Patri, la Biblia es útil, como leíste, para educar, rectificar
y para estar preparados para realizar todo tipo de buenas obras. Así que en ella encontramos buenos consejos para no solamente echar una mano a los demás, sino también para tomar decisiones buenas en la vida. De hecho, Dios la mandó escribir precisamente para eso, para que tengamos una guía confiable y práctica, pues a nuestro alcance, independientemente de nuestras circunstancias o nuestros problemas. Pues si te soy sincera, yo nunca lo había visto así, la verdad. Siempre creí que la Biblia era un libro viejo de historias, nada más. ¿Y qué te parecería que en unos días viéramos juntas por qué podemos poner nuestra confianza en este libro tan peculiar? No pierdes nada por probar. No, es verdad. Y además ahora me has picado la curiosidad con eso de que puede darme consejos que me sirvan a mí. Está bien. Pues mira, te mando si quieres ahora una información que se titula Disfrute de la vida para siempre, que también podemos usar junto con la Biblia para responder a esta pregunta que te decía. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? ¿Qué te parece? Vale, muy bien. Entonces, ¿te mando lo de la lista de la compra? Venga, espero tu mensaje. Perfecto. Muchas gracias, hermanas, por esa conversación tan fluida y natural. Hablando de naturalidad, Alba, ¿cómo logramos hablar con naturalidad, especialmente si estamos frente a una cámara? Bueno, ¿cómo logramos una pose natural cuando nos toman una foto? Olvidándonos de la cámara y centrándonos en el paisaje, siendo nosotros mismos, ¿no? Y eso mismo es lo que recomienda la lección 2 del folleto maestro para hablar con naturalidad. Dice, sea usted mismo y hable con sinceridad. Y eso fue exactamente lo que hiciste en esta conversación. Lograste transmitir amabilidad, simpatía, preocupación sincera por la situación de tu vecina, con tus gestos, el tono de tu voz. La naturalidad fue lo que primó en esta conversación. Felicitaciones, muy bien. Ahora vamos a escuchar a las hermanas Rita Devia y Kesia Fernández, que presentarán la revisita. Kesia, veo que ya eres toda una experta usando Zoom. Bueno, gracias a ti, Rita, que me enseñaste a utilizar la aplicación. Ahora, ya que todas las reuniones de trabajo son por Zoom. Es cierto. De hecho, me encantaría invitarte a una reunión que celebramos por Zoom, pero no es del trabajo. ¿Y de qué es? Pues mira, justo tengo un video que muestra de qué se trata. Te lo voy a enviar a tu teléfono para que lo puedas mirar cómodamente. Aquí te lo envío. Por causa del COVID, ya no hacemos las reuniones de manera presencial, sino que utilizamos Zoom. Por eso fue que aprendí a utilizar esta aplicación. ¿Te animas a venir? Rita, la verdad que admiro mucho lo que tú sientes por la Biblia, pero es que yo soy diferente. Recuerdo que la última vez estuvimos hablando y me comentaste que podía confiar en lo que dice la Biblia, pero me cuesta tanto trabajo confiar en un libro que es tan antiguo. Fíjate, Kesia, entiendo lo que quieres decir, pero te sorprenderá saber que la Biblia también se adapta a nuestros tiempos. ¿En serio, Rita? Si es que vivimos en plena era de la tecnología, de Internet, en pleno siglo XXI, y la Biblia se escribió hace tanto tiempo. Pues mira, Kesia, si me lo permites, te puedo mostrar por qué podemos confiar en la Biblia. Vale, la verdad que ahora me dio curiosidad. Pues mira, Kesia, cuando la Biblia toca algún aspecto científico, siempre es exacta. Mira el ejemplo que se muestra aquí en el libro de Job. Tú sabes que yo tengo la Biblia aquí en mi teléfono. Sí, sí. Y me gustaría leerte estas palabras. Vale. Fíjate cómo dice. Es en el capítulo 26 de Job, el versículo 7. Dice, Él extiende el cielo del norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. ¿Notaste que decía? El texto dice, suspende la tierra sobre nada. Tú sabes que en la antigüedad la gente creía otras cosas. ¿Tú recuerdas alguna de esas cosas? Sí, por ejemplo, que la tierra estaba suspendida sobre unos elefantes y la verdad que es que en aquel tiempo la gente pensaba cosas muy diferentes a lo que sabemos ahora. Pero, y me sorprende, Rita, que la Biblia hable de estos temas. Pero la verdad que es que para mí no es suficiente para pensar que es que la Biblia es un libro fuera de lo común. Entiendo, Kesia, lo que quieres decir. Pero fíjate, te sorprenderá saber que también la Biblia menciona otro aspecto. Y también me gustaría leértelo. También está en el libro de Job, pero esta vez en otro capítulo. Es un poquito más adelante, el capítulo 36, el versículo 27 y 28. Mira cómo dice. Él hace subir las gotas de agua,
el vapor se condensa para formar la lluvia. Entonces las nubes la derraman, precipitándola sobre la humanidad. ¿Sabes de qué ciclo se está hablando aquí, Kesia? Imagino que del ciclo del agua. Qué interesante. Exactamente. Tú sabes que este ciclo se descubrió hace poco. Sin embargo, la Biblia ya hablaba de él. La verdad que me resulta muy curioso, Rita. Al final vas a tener razón. Y sabes que si estos son tan solo 2 ejemplos, la Biblia nos contesta muchas otras preguntas que nos hacemos. Sí, ¿como cuáles? Pues mira, como veo que ya se nos acabó el tiempo de descanso, ¿qué te parece si mañana te doy respuesta a una de esas otras preguntas? Vale, de acuerdo. Y en cuanto a lo que comentas de la reunión, me lo voy a pensar, ¿vale? Pues mira, Kesia, te voy a mandar por WhatsApp los datos de la reunión por si un día te animas a venir. Vale, de acuerdo. Quizá algún día te dé una sorpresa. Magnífica presentación, hermanas. Muchas gracias. Rita, has logrado motivar a tu compañera de trabajo que al principio estaba algo reacia con respecto a creer en la Biblia. ¿Y cómo lo conseguiste? Bueno, aplicando las recomendaciones de la lección 11 del folleto maestro, hablar con entusiasmo, o como dice el resumen, hablar con el corazón. ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante ademanes naturales y oportunos, expresiones faciales que transmitan sinceridad, convicción, y también mediante un buen contacto visual. Y todo esto lo vimos en esta conversación. No fueron solamente los razonamientos lógicos los que movieron a tu ayudante a cambiar su punto de vista, sino también la manera como lo presentaste. Muchas gracias. Ahora terminamos esta parte escuchando el discurso ¿Qué aprendemos del pacto que hizo Josué con los gabaonitas? Y este está a cargo del hermano Miguel Gabriel. Para algunos, las palabras son solo sonidos que brotan de nuestra boca, mientras que para otros significan su honor y valor como seres humanos. De hecho, estos últimos quizás tienen como lema que el hombre vale tanto como su palabra vale. Nosotros, por supuesto, deseamos ser de este segundo tipo de personas, porque para Jehová, el que cumplamos con lo que decimos es algo muy importante. Él siempre lo hace y, por supuesto, espera que nosotros también le imitemos. Josué, un siervo de Dios del pasado, demostró que él era así, deseaba ser de este segundo tipo de personas. De hecho, si me acompañáis al capítulo 9 de Josué, podemos analizar el relato sobre el pacto que Josué hizo con el pueblo de Gabaón, con los gabaonitas, en el que él demostró que él era un hombre de palabra. Veamos por qué podremos decir esto. Al principio de este capítulo 9 se narra cómo Israel estaba enfrentándose y ganando batallas contra aquellos pueblos de Canaán. Entonces los gabaonitas, al ver que esto estaba pasando y que probablemente ellos serían los siguientes, pues tramaron el vestirse como si ellos no fueran cananeos, vinieran de una tierra muy lejana, y entonces pactar con ellos o hablar con ellos para ver si podían evitar que les hicieran daño. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que vemos en el versículo 15, que os pido que podamos leer juntos. Allí dice en Josué 9:15, así que Josué acordó la paz con ellos, e hizo un pacto con ellos para dejarlos con vida. Así que, para que entendamos, hizo un pacto, o como quizás conocemos más coloquialmente, hizo un contrato, un acuerdo con ellos, así que ellos pues les darían algunas provisiones y a cambio el pueblo de Israel no les atacaría o no les haría daño. Pero ¿qué es lo que ocurrió después? Pues que aquel ardid se descubrió. Josué acabó sabiendo que en realidad no eran de un pueblo muy lejano, todo lo contrario, eran de Canaán, del pueblo al que ellos, los israelitas, tenían que atacar. Claro, esto cambiaba muchísimo la situación, porque al ser de un pueblo muy lejano no había ningún problema, pero al ser de Canaán, al haber mentido ellos, pues la situación era muy, muy distinta. ¿Qué harían ahora? Bueno, es cierto que los gabaonitas habían mentido, pero también es cierto que Josué había dado su palabra. Él les había jurado por Dios que no les haría daño. Y además sabía que en la ley se menciona que la ley condenaba la mentira, la traición y también el dar un juramento en el nombre de Jehová en vano. ¿Qué haría Josué en una situación, en esta encrucijada? Bueno, pues lo que vemos en el versículo 19. Si me acompañáis también, dice, ante esto, todos los jefes le dijeron a todo el pueblo, les hicimos un juramento por Jehová, el Dios de Israel, así que no podemos hacerles daño. Qué gran ejemplo nos puso Josué. Aunque la situación había cambiado, aunque esta nueva situación no le convenía, él era un hombre de palabra.
Y de hecho vemos cómo Jehová bendijo este hecho, porque en los capítulos siguientes se narra cómo pues Jehová bendijo esta alianza, este pacto que tenían los gabonitas con Israel, y por supuesto bendijo que él fuera de este modo, fuera una persona de palabra. Así que lo que nosotros aprendemos de este relato es muy claro. Entre otras muchas cosas, aprendemos que nosotros también tenemos que ser personas de palabra, personas que cumplimos con lo que decimos, ya sea en la familia, en el campo de los negocios, en la congregación. Tenemos que, cuando tenemos un compromiso con alguien, esforzarnos por verlo como un pacto, como verlo como un contrato que tenemos con la otra persona. Como bien se ha comentado en Busquemos Perlas, por poner algún ejemplo, si tenemos un negocio y entonces decimos que vamos a hacer un trabajo por cierta cantidad de dinero y luego nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, que a lo mejor no ganamos lo que querríamos o incluso vamos a perder dinero. Bueno, es fácil ser hombres de palabra cuando todo va bien, pero es todo un reto de integridad serlo cuando las cosas se tuercen. Aquí tenemos el ejemplo de Josué que nos ayuda a saber cómo debemos actuar. O, por ejemplo, en algo que quizás no nos parece tan importante como el ámbito social, pues a lo mejor quedamos con cierto hermano a cierta hora en cierto lugar y luego nos damos cuenta de que nuestro grupo de amigos, con los que siempre nos lo pasamos muy bien, van a hacer una actividad que nos encanta o que llevamos muchísimo tiempo esperando hacerla nosotros también. Bueno, ¿vamos a ser hombres de palabra en ese momento? Pues por supuesto que sí. Y no solo iremos, sino que además llegaremos a la hora que hemos acordado. En este mundo es frecuente que las personas, cuando hay una opción más atractiva, pues cambien o rompan su palabra. Pero nosotros los cristianos debemos esforzarnos por cumplir siempre con lo que decimos. Porque al igual que Jehová bendijo el que Josué fuera así, también lo hará en nuestro caso. Además, el ser personas de palabra tiene muchos beneficios. Cuando somos así, creamos confianza y credibilidad hacia las personas y cómo nos ven las personas. También demostramos respeto por los demás y sobre todo demostramos que deseamos imitar y agradar a nuestro Padre Jehová, del cual el propio Josué dijo que es un Dios que nunca falla a su palabra. Muchas gracias por ese estupendo discurso, hermano Gabriel. Cuando presentamos un discurso, el objetivo no es sencillamente que el auditorio escuche y disfrute. Queremos que las personas vean el valor del tema que desarrollamos y que aprendan cómo aplicarlo en la vida. Y en la lección 13, bajo el título Resaltar el valor práctico, se muestra que hay que mostrar cuáles son las lecciones y demostrar cómo aplicarlas. Eso fue exactamente lo que hiciste. Resaltaste la lección de ser persona de palabra y luego nos mostraste en qué contextos diversos aplicar esa lección. Y también los beneficios. Y no nos sentimos presionados ni incómodos, sino animados a poner por obra aquello a lo cual nos estabas animando. Muy bien. Excelente trabajo. Ahora llegamos a la sección Nuestra Vida Cristiana. Así que les invito a ponerse de pie, por favor, y cantar la canción 143, que se titula Hay que seguir vigilantes. Canción 143. Hay
Comenzamos esta sección invitando a nuestro hermano Pablo Miguel Fernández a dar la parte titulada Demostremos humildad. La humildad, qué bonita y preciosa cualidad. Y no solo es una cualidad bonita, sino que es la base para otras muchas cualidades que sin ella no tendrían ningún sentido. Pero qué difícil puede ser cultivarla a veces, ¿verdad? Y demostrarla. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hoy vamos a escuchar una parte de un programa de la adoración matutina muy interesante que fue presentado hace algún tiempo por el hermano Marc Nomer, que desarrolla esta idea. El hermano se centró en desarrollar y desgranar la primera carta de Pedro, capítulo 5:5, que habla de la humildad, pero centrándose en un episodio muy concreto de la vida de Jesús, en el que demostró humildad. Es muy interesante la reflexión que hace en cómo actúan Pedro, Juan, Jesús. No tienen ningún desperdicio. Vamos a ver el vídeo y mientras lo escuchamos estemos atentos a estas ideas principales porque luego vamos a poder comentarlas. Vamos a ver qué es lo que hacen Pedro y Juan. Vamos a ver qué hace y cómo actúa Jesús, qué aprendieron ellos y también qué podemos aprender nosotros. Veamos el vídeo. Resulta interesante que Pedro dé consejos sobre cultivar la humildad. Remontémonos al pasado y veamos por qué la humildad estaba tan grabada en la mente y el corazón de Pedro. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. En este capítulo encontramos a Jesús organizando aquella última Pascua, en el año 33 de nuestra era. Lo vemos en Lucas 22, a partir del versículo 8. Es jueves por la tarde, 13 de Nisán. ¿Y qué sucede? Versículo 8. Jesús envía a Pedro, ahí está Pedro, y a Juan, y les dice, vayan y preparen la Pascua para que la comamos. O sea, Pedro, Juan, prepárenla. Versículo 9. ¿Dónde quieres que la preparemos? ¿Entendieron bien lo que tienen que hacer? Prepararla. Jesús los mandó a Jerusalén, donde encontrarían a un hombre con una vasija de barro. Versículo 12. Y ese les mostrará un cuarto grande, arriba, amueblado. Prepárenla allí. Versículo 13. De modo que ellos partieron y lo hallaron así como él les había dicho. Y prepararon la Pascua. Preparar la Pascua. ¿Y qué cosas había que preparar? Pan, vino, aceite para las lámparas, cordero, una toalla, una palangana y agua. ¿Una palangana y agua? Ellos sabían la importancia de lavar los pies a los demás. Estuvieron presentes cuando Jesús reprendió a Simón el fariseo. Simón, no me diste agua para los pies. Simón, no me diste agua. No has estado a la altura. Así que mientras estaban preparándolo todo, se quedaron mirando fijamente la palangana y el agua. Se miraron el uno al otro y se preguntaron, ¿y quién va a lavar los pies? ¿Quién va a hacerlo? Era una oportunidad de oro para hacer todo lo que Jesús les había enseñado sobre la humildad en 3 años y medio. Era el momento. Después de 3 años y medio podían portarse como uno de los menores, no dominar a los demás, servir a otros, no esperar que les sirvieran. Este era el momento. Podrían haberle demostrado a Jesús que habían captado el punto. Era jueves por la tarde. Tenían tiempo para pensar en ello y orar sobre el asunto. Pero avancemos un poco y veamos lo que sucede ahora. Avancemos hasta el atardecer del 14 de Nisán. Esta vez leeremos el relato en Juan capítulo 13. Ya habían preparado la habitación, habían seguido las instrucciones, y en Juan 13 vemos el asunto desde la perspectiva de Juan. Él había estado con Pedro preparando todo. Ahora saltamos al año 98, cuando Juan está escribiendo esta historia. Había tenido tiempo para reflexionar en ello durante años. Veamos lo que dice en el versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre había dado en sus manos todas las cosas, y que de Dios había venido, y a Dios iba. Juan estaba al tanto de que Jesús conocía esas cosas. Quizás pensó, Jesús sabía quién era, sabía todas las cosas, comprendía muy bien que Jehová lo había honrado.
Sabía que le había confiado todas las cosas. Sabía que él era la segunda persona más importante del universo. Sabía que era el primogénito de toda la creación. Sabía que había ayudado a su padre en la creación. Conocía todo eso, todas esas cosas. Juan reflexiona en ello y lo pone por escrito. Y conociendo todo eso, en el versículo 4 hace un contraste. Jesús se levanta de la cena y pone a un lado sus prendas de vestir exteriores. Toma una toalla, se la ata a la cintura, pone agua en una palangana, comienza a lavarles los pies a los discípulos y se los seca con la toalla que tiene atada a la cintura. Juan muestra que Jesús fue muy humilde, aunque sabía quién era. Pero Juan no solo meditó en quién era Jesús, también en por qué hizo aquello. ¿Por qué actuó así? Eso era lo que le interesaba a Juan. Vemos la respuesta en el versículo 1, donde él mismo explica el por qué. Como amaba a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan dijo que Jesús los amó hasta el fin. ¿Qué significa eso? Él quería inculcarles cualidades que los ayudaran a vencer al mundo, que fortalecieran a la congregación cristiana, cualidades como el amor abnegado y la humildad. Los amó hasta el fin, nunca los dio por perdidos. Tenían sus defectos, pero él siempre confió en ellos. 30 años después, Pedro seguía pensando en la humildad. Y 60 años después de aquel episodio, la lección de humildad que les dio Jesús sigue resonando alto y claro en la cabeza y el corazón de Juan. Sin embargo, ninguno tuvo suficiente humildad para poner en práctica lo que Jesús les había enseñado durante 3 años y medio. Juan ha terminado de escribir la historia y ahora medita en ella. La ha escrito por inspiración y ya la ha acabado. Quizás vuelve a leer lo que ha escrito y piensa, me habría encantado escribir que Jesús solo les lavó los pies a 1 o 2 discípulos, porque después yo me levanté y les lavé los pies al resto de mis hermanos. Tomé la toalla e imité a Cristo. Oh, Pedro y yo nos levantamos, pero el punto es que no lo hicieron. ¿Qué aprendemos de esto? No permitamos que las valiosas lecciones que nos enseña Jesús resuenen en nuestra mente y corazón solo cuando hayamos perdido la oportunidad de ponerlas en práctica. Llevemos esto al plano de Betel. Sé que tengo mucha antigüedad. Soy muy consciente de ello. Pero, ¿espero que me traten de manera especial por eso? Sé que tengo autoridad por ser el superintendente. Soy el superintendente. Lo tengo muy, muy claro. Muy bien. Me levantaré y me arremangaré la camisa para hacer lo que nadie quiere hacer, o solo me gusta mandar. Sé que tengo un privilegio de servicio maravilloso. Lo sé. Y los demás también lo saben. Bien. Pero, ¿estoy dispuesto a capacitar a otros? El hermano Jackson mencionó esto en la graduación de Galad, cuando dijo que hay que valorar las responsabilidades, pero no apropiarse de ellas. Esto significa que tenemos que actuar. Hay que ser humildes para capacitar a quien nos va a sustituir. Seamos hermanos o hermanas. Sé que tengo más experiencia que esa persona en mi trabajo. Sé que tengo la experiencia. Lo sé. Tengo más experiencia que mi compañero. Genial. Pero, ¿tendré la humildad de transmitir mis conocimientos para ayudar a otros en su trabajo? ¿O me los guardaré para mí? Si somos humildes de verdad y hacemos estas cosas, podremos decir que la lección de humildad que nos dio Jesús, que hemos visto en Juan 13, se ha grabado para siempre no solo en la mente y el corazón de Pedro y Juan, sino también en los nuestros. Qué interesantes reflexiones, ¿verdad? Algunas de las cuales quizás hasta nunca se nos habían pasado por la cabeza antes. Vamos a comentar algunas de las ideas principales de este vídeo. Por ejemplo, ¿qué hicieron Pedro y Juan para obedecer las instrucciones de Jesús para la Pascua? ¿Qué pensáis?
Hermano Yes. Pues Jesús les había encargado que prepararan la Pascua. Para ello tenían que ir a Jerusalén, encontrarse con el hombre de la vasija de barro y luego preparar muchas cosas, algo que seguro que les dedicó trabajo y tiempo. Tenían, por ejemplo, que preparar el pan, vino, aceite para las lámparas, el cordero, una toalla, una palangana y agua. Muy bien, muchas gracias. Hermano Camaño. Y es interesante que, como explica el hermano Numer, posiblemente se acordasen cuando el fariseo Simeón, le invitó a su casa, pero no estuvo dispuesto a lavarle los pies y Jesús se lo recriminó y era algo que hizo que no estuviese aprobado. Así que, desde luego, tuvieron mucho cuidado de este detalle en la Pascua. Muy bien, seguro que se acordaron de eso. Excelente. Hermana Teso. Y también en el momento en que ellos tienen que preparar la palangana y el agua, esto debería haberlos hecho meditar en el hecho de que esa era una costumbre, algo que se debía hacer. Entonces, ¿quién lo iba a hacer? Quizá el meditar ellos en eso hubiera hecho que probablemente Jesús no tuviera que haberlo hecho. Interesante idea, muy bien. ¿Qué lección de humildad dio Jesús la noche antes de morir? Hermana Rodríguez. Pues no solo fue que les lavó los pies a los discípulos, como hemos visto en Juan 13, él sabía quién era, sabía la posición tan importante que ocupaba en el universo, que era el primogénito de la creación, que sabía todas las cosas que el Padre le había encomendado, y aún así él estuvo dispuesto a hacer eso, que es en lo que Juan meditó y por eso puso en el Evangelio también. Excelente. Muy bien. Hermano López. Sí, se comentó que esta costumbre era que la persona, el anfitrión era el que lavaba los pies, pero si era acaudalada tenía a sirvientes que hacían. Y como se ha mencionado, Jesús era la segunda persona más importante del universo, así que dio una lección tan humilde de lavarle él a los pies a sus discípulos. Estupendo. Muchas gracias. Hermano Fiol. Y vemos que esto fue una muestra de cómo solía tratar Jesús a sus discípulos. Y por eso podemos decir que, como indica bien la Biblia, que Jesús amó a todos, o nos amó a todos y a sus discípulos especialmente hasta el fin. Buen punto este de que también los amó hasta el fin. Muy bien. ¿Cómo sabemos que Pedro y Juan se tomaron a pecho esa lección? Hermano Rodríguez, por favor. Por ejemplo, en el caso de Juan, porque 60 años después escribió sobre este relato, pero no se limitó a hablar como un evento más, no solo describió detalles, sino que explicó la motivación que había detrás, que fue por amor, que Jesús lo hizo por amor. Así que esto muestra que él reflexionó mucho en esta ocasión. Estupendo. Muy bien. Hermana Devia. Y en el caso de Pedro, 30 años después, él seguía pensando en la humildad de Jesús. Estupendo, muy bien. Y ahora tenemos la que probablemente sea la pregunta que más nos aplica a nosotros. ¿De qué formas podemos demostrar humildad? Hermano Palau. Pues una buena manera sería tal vez siendo prestos a la hora de realizar tareas de limpieza o mantenimiento en el Salón del Reino. Buena aplicación. Hermano Yes. También es importante que estemos dispuestos a capacitar a otros, aunque nos temamos que posiblemente terminarán ocupando el lugar o la responsabilidad que nosotros tenemos. Muy bien. Hermano Fiol. Y que aprendamos la lección, que no nos arrepintamos con el tiempo de tuve la oportunidad de ayudar a alguien y no lo hice, porque eso estaría rondando en nuestra cabeza. Así, cuando veamos una oportunidad de ayudar, hagámoslo. Muy bien. Hermana Rodríguez. Y también que en general, como se mencionaba en el vídeo, seamos quienes seamos, sean superintendentes los hermanos o que nosotras tengamos cualquier trabajo en Betel o fuera de Betel, pues tenemos que estar dispuestos a realizar cualquier tarea por más humilde que les parezca al resto o a nosotros. Muy bien, muchas gracias, estupendo. Pues sin lugar a dudas, todas estas ideas nos van a ayudar a desarrollar esta bonita cualidad de la humildad. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Y gracias a ti, hermano Fernández, por ese análisis tan útil y tan bien dirigido. Prestemos atención ahora al hermano Juan José Fiol, que dirigirá el estudio bíblico de la congregación. En la lección número 14 titulada Esta es la ley del templo, estamos analizando estas semanas la visión del templo de Ezequiel. Las semanas anteriores vimos algunas lecciones prácticas para los judíos del tiempo de Ezequiel
y para nosotros hoy. Por ejemplo, vimos el significado de la montaña alta, las enormes puertas y el muro exterior. También vimos cómo Jehová corrigió con firmeza a su pueblo, especialmente a los que lo dirigían. Pues hoy veremos lo que esta visión significa especialmente para nosotros en nuestros días. Vamos a analizar juntos los párrafos 15 a 20. Os agradecemos de antemano vuestra preparación y vuestros comentarios. Así entramos en el subtema Normas de la adoración pura en nuestros días y nuestro hermano Ángel Teso será hoy nuestro lector. Empezamos leyendo el párrafo 15. Veamos ahora algunos detalles específicos de la visión de Ezequiel. Imagínese que acompaña a Ezequiel en su recorrido por este grandioso templo. Recuerde que lo que está viendo no es el gran templo espiritual, solo se están extrayendo lecciones que tienen que ver con nuestra adoración a Jehová. ¿Cuáles son algunas de estas lecciones? ¿Qué tenemos que recordar al analizar algunas lecciones del templo de la visión? Hermano Palau. Bueno, pues hemos de recordar que en este recorrido estamos viendo lo que es el templo de Jehová, no estamos viendo el templo espiritual. Sin embargo, sí que extraeremos lecciones que sacamos del físico para el espiritual. Muy bien, excelente. Mano Verdú. Así que qué bueno que en este estudio y más adelante sigamos centrándonos en lo que también aprendemos, en lo que podemos extraer para nuestro beneficio, porque Jehová también lo ha hecho para ello, para que podamos aprovecharlo ahora en nuestra vida. Muy bien, así es. Mano Espinosa. Sí, también nos invita a acompañar a Ezequiel, ¿no? Así tenemos que sumergirnos en el relato y sacar todos los detalles y aplicarlo, ¿no? Para sacar el provecho a nuestra vida. Muy bien. Y las ilustraciones nos van a ayudar para ello. Pues vamos a ver cuáles son algunas lecciones prácticas para nosotros y leemos el párrafo 16. ¿Por qué tantas medidas? Ezequiel observa al ángel que parece de cobre medir con precisión cada rincón del templo, los muros, las puertas, los cuartos de los guardias, los patios y el altar. La gran cantidad de detalles podría abrumar a cualquier lector, pero piense en las importantes lecciones que podemos extraer de toda esta información. Al registrar tantos detalles, se nota que Jehová quiere resaltar la importancia de sus normas. Es Él quien pone las normas, no simples humanos. Aquellos que afirman que no importa cómo adoremos a Dios están muy equivocados. Además, al medir el templo con tanta precisión, Jehová garantiza que la restauración de la adoración pura es una realidad absoluta. El cumplimiento de las promesas de Dios es tan exacto como todas esas medidas exactas. Con esto, Ezequiel confirma que la restauración de la adoración pura en estos últimos días es un hecho garantizado. ¿Qué aprendemos de todas las medidas que aparecen en la visión de Ezequiel? Y si alguien desea, puede comentar también la ilustración, el dibujo del principio. Hermana Gutiérrez. Pues Jehová dejó registrado muchos detalles, muchas medidas, y con eso podemos ver que Él quiere que entendamos la importancia de sus normas, ¿no? De que Él es quien tiene que poner las normas para nuestro bien y debemos ser atentos para cumplirlas. Muy bien, así es. Hermano López. Sí, que así que no vale, yo quiero adorar a Jehová como yo quiera, ¿no? El párrafo menciona 2 veces la palabra precisión. Así que Jehová ha puesto tantas medidas con precisión exactas porque Él sabe cómo quiere que le adoremos. Perfecto, así es. Hermana Fernández. Otro detalle muy interesante que menciona el párrafo sobre la precisión, que el ángel midiera con tanta precisión, es que es como una garantía, porque nos garantiza que Jehová va a restaurar completamente la adoración pura y además nos garantiza que el cumplimiento de las promesas de Jehová va a ser totalmente real dentro de muy poco tiempo. Muy bien. Hermano Ollé, Guillermo. Y es interesante que al medir el templo se estaban midiendo dimensiones muy grandes, porque si recordamos medía muchísimos metros de altura, más que muchos edificios modernos. Sin embargo, también se habla de palmos menores, unidades de medida muy pequeñas. Por lo tanto, aunque las promesas de Jehová cubran múltiples campos, podemos estar seguros de que hasta el último milímetro de esas promesas, hasta el último palmo menor, se cumplirá también. Muy bien,
Exacto. Hermano Yes, Pablo. Y lo podemos entender bien. Por ejemplo, si imaginamos que alguien nos manda a comprar a una panadería. Si nos dice, ve a comprar a la panadería, pues eso sería una cosa. Pero ahora si nos dice, ve a la panadería, compra 2 barras de pan integral, una barra de pan normal, compra 2 bizcochos, 6 magdalenas, 7 rosquillas, y ahora nos lo da todo apuntado. Pues nos damos cuenta de que es importante para él. Pues lo mismo ocurre con esto. Jehová nos lo ha dado todo apuntado y eso nos recalca la importancia de obedecer sus normas. Muy bien, así es. Hermano Fernández. Y siguiendo con el ejemplo, otro ejemplo, ¿qué pensaríamos de un constructor que nos dice que nos va a hacer una casa que es más o menos grande? Pues pensaríamos que es poco profesional. Pero si nos da unos planos en el que podemos ver las medidas y nos habla, no en cantidades, sino en centímetros, en milímetros, podríamos pensar, este es profesional. Pues Jehová dando normas es profesional, da normas específicas que cualquiera puede entender y seguir al detalle. Excelente. Hermano Rodríguez, Daniel. Sí, por poner una prueba, ¿no?, de esa precisión con la que midió en Ángel en Ezequiel 43, 13 y 14, vemos cómo se está detallando incluso el altar donde se ofrecían los sacrificios, cómo se medía el saliente que tiene el altar, el borde del saliente del altar, de una forma muy precisa, muy exquisita, ¿no? Y aplicado a nuestros días, a mí me da mucha tranquilidad pensar que Jehová sabe de qué forma exacta va a cumplir todas y cada una de las promesas que quedan por cumplir. Muy bien. ¿Y hermana Rodríguez? Y esto es lo que vemos en la imagen, ¿no? Vemos aquí este ángel con aspecto de cobre, con su vara de medir, y al fondo Ezequiel mirando. Tuvo que estar mucho rato observando cómo él medía todas las medidas, ¿no?, cuidadosamente. Cuando estuvo observando esta visión, seguro que le quedó claro que esta restauración de la adoración pura iba a ser una realidad. Muy bien. Muchas gracias a todos por comentar todos estos detalles. Pues leemos el párrafo 17. El muro exterior del templo. Como hemos analizado, Ezequiel vio un muro que rodeaba la enorme área del templo. Ese detalle nos recuerda con claridad que los siervos de Dios tenían que asegurarse de que la suciedad espiritual se quedara muy lejos de la adoración pura, y así no se contaminara jamás la casa de Dios. ¿Cuánto necesitamos ese mismo consejo hoy? En 1919, cuando el pueblo de Dios fue liberado de su largo cautiverio espiritual en Babilonia, Cristo nombró a su esclavo fiel y prudente. Especialmente desde entonces, los siervos de Dios se han esforzado por librarse de enseñanzas falsas y prácticas que están impregnadas de idolatría y doctrinas paganas. Por eso nos aseguramos muy bien de que la suciedad espiritual se quede lo más lejos posible de la adoración pura. Tampoco tratamos asuntos comerciales en el Salón del Reino, porque queremos mantener ese tipo de cosas lejos de nuestra adoración. Muchas gracias. ¿Alguien, antes de hacer la pregunta, que quiera leer Ezequiel 43, 7 al 9? Mano Camaño. Me dijo, hijo del hombre, este es el lugar de mi trono, y el lugar donde pongo las plantas de mis pies, donde residiré para siempre en medio del pueblo de Israel. La casa de Israel no volverá a contaminar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con su prostitución espiritual y con los cadáveres de sus reyes. Pusieron su umbral al lado de mi umbral, y los postes de sus puertas al lado de los postes de mis puertas, con tan solo una pared entre ellos y yo, contaminando así mi santo nombre con las cosas detestables que hicieron, de modo que en mi furia los exterminé. Que alejen ahora de mí su prostitución espiritual y los cadáveres de sus reyes, y yo residiré en medio de ellos para siempre. ¿Qué nos recuerda el muro exterior que rodeaba la enorme área del templo? Hermana Devia, Rita. Este muro permitía que la suciedad espiritual se quedara lejos del templo y así no contaminara la adoración a Jehová. Excelente. Hermana Teso. Eso nos hace ver lo importante que es para Jehová la limpieza. Por eso hoy día también ese consejo es igual de útil. De hecho, en 1919, después que se salió del cautiverio espiritual de Babilonia, los siervos de Jehová nos esforzamos por librarnos de todas las enseñanzas falsas y las prácticas impregnadas de idolatría y todas las doctrinas paganas. Muy bien, excelente. Hermano Miguel.
Sí, también como menciona el párrafo, tampoco queremos tratar o mezclar las cosas de la congregación con los asuntos, pues por ejemplo, de negocios o comerciales, ni por supuesto hacer nada parecido en el Salón del Reino, porque sabemos que estas cosas fácilmente pueden, por un lado, causar tensiones, injusticias. Sabemos que también tenemos que hacer una separación entre nuestra relación con nuestros hermanos, que son amigos y nuestros hermanos espirituales, y no queremos verlos como clientes ni nada parecido, ¿no? Como bien hizo Jesús, queremos que todas estas cosas estén muy lejos de todo lo que tenga que ver con la adoración a Jehová. Muy bien. Exacto. Hermano Camaño. Es interesante que en Ezequiel 43 Jehová se dirige no a los líderes de Israel, sino a todo Israel. O sea, todos iban a formar parte de esta limpieza. Pues en nuestros días es lo mismo. La limpieza espiritual de la congregación no solamente depende de los pastores o de hombres nombrados, no. Depende de absolutamente todos los hermanos de la congregación mantener la congregación limpia y el nombre de Jehová en alto. Muy bien, exacto. Hermana Rodríguez. Y también lo conseguiremos si pensamos en cómo se sintió Jehová en aquel tiempo, cuando él tuvo que recriminar a Israel lo que había hecho, ¿no? Que habían llevado la adoración falsa al mismísimo templo, también a las afueras del templo, y habían contaminado la adoración en ese tiempo, ¿no? Si entendemos cómo se sintió Jehová entonces, pues rechazaremos todas esas prácticas. Así es, muy bien. Hermana Martín. Y eso va a requerir de nosotros que imitemos la actitud que tuvo Jesús, ser decididos y valientes para hacer esto. Por ejemplo, vemos en Marcos 11, 15 y 16 cómo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los que vendían y compraban allí. Eso requirió mucho valor por su parte y también requiere que lo seamos nosotros. Excelente, gracias por comentar las palabras de Marcos. Hermano Verdú. Y cuando hacemos todo esto, cuando nos alejamos de la adoración falsa y nos esforzamos por adorar a Jehová como Él quiere y somos valerosos, recordamos que también alegramos el corazón de Jehová, que Jehová nos está viendo y también nos bendice al esforzarnos para hacerle feliz y hacer todo lo que Él desea. Muy bien, así es. Excelente, buenos comentarios. Pues pasamos adelante y leemos el párrafo 17. Las enormes puertas. ¿Qué lecciones aprendemos de las puertas tan altas que vio Ezequiel? Este detalle del templo sin duda les enseñó a los judíos desterrados que las normas morales de Jehová son muy elevadas. ¿En nuestros días nos enseñan lo mismo? Como nosotros adoramos a Jehová en el gran templo espiritual, ¿verdad que ahora es todavía más importante que nos comportemos como debe ser y que no actuemos con hipocresía? Durante los últimos días, Jehová ha ido guiando a su pueblo para que siga fielmente sus normas morales. Por ejemplo, a los pecadores que no se arrepienten se les expulsa de la congregación. Por otro lado, los cuartos de los guardias que estaban dentro de la estructura de las puertas nos recuerdan que si una persona no tiene la aprobación de Dios, no se le permitirá la entrada al templo espiritual para adorar a Jehová. Alguien que lleva una doble vida podrá asistir al Salón del Reino, pero no contará con la aprobación de Jehová hasta que no haga las cosas como Él quiere. Esto sin duda protege de manera extraordinaria la adoración pura en esta época de inmoralidad y de depravación. La Biblia predice que este mundo se corrompería antes de que llegara el fin. En ella leemos que los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy en día cada vez más personas se dejan llevar por la idea errónea de que las elevadas normas de Jehová son demasiado restrictivas, anticuadas o incluso inútiles. ¿Se dejará confundir usted también? Por ejemplo, la palabra de Dios dice con toda claridad que quienes practican la homosexualidad están haciendo algo que es obsceno. Jehová nos advierte sobre el peligro de aprobar la conducta inmoral. Si alguien trata de convencerlo de que las normas de Dios al respecto están equivocadas, ¿terminará usted pensando igual? ¿O más bien apoyará lo que dice Jehová Dios? Cuando nos veamos en una situación similar, nos ayudará a pensar en la imagen del templo que vio Ezequiel con esas enormes puertas. Eso nos recordará que sin importar lo que haga o diga este mundo malvado, Jehová no rebaja sus justas normas. ¿Estamos del lado de nuestro Padre Celestial y defendemos lo que es correcto? Muy bien, pues la primera pregunta para estos dos párrafos. ¿Qué aprendemos de las enormes puertas que tenía el templo de la visión? Hermano Gutiérrez.
Pues este detalle de las enormes puertas nos hace ver que cuando tenemos que apelar a lo que son las normas morales de parte de Jehová, no se diferencia una fina línea con aquellos que no toman parte en la adoración pura, sino que las eleva a un plano superior y las coloca a la altura que Jehová desea ponerlas. Y es un detalle muy interesante de esta visión. Muy bien. Hermana Rodríguez. Por eso nuestra adoración a Jehová tiene que ser sin hipocresía, porque nosotros hoy en día le estamos adorando, sí que le estamos adorando en el gran templo espiritual. Y si tuviéramos doble cara, pues no estaríamos a la altura de sus normas. Como dice en 1 Pedro 1, 14 y 15, tenemos que ser santos en toda conducta. Muy bien, excelente. Hermana Devia. Y por supuesto que no queremos manchar la adoración pura, y menos en esta época tan crucial. Exacto. Hermano Yes, Guillermo. Y se cita también en el párrafo Santiago 4.8, un versículo precioso que empleamos en muchas ocasiones para explicar a las personas que podemos ser amigos de Dios, pero para acercarnos a Él tenemos que limpiarnos las manos y purificar nuestro corazón. Por eso cualquiera que se obstine en no limpiarse las manos, en no purificarse en sentido moral, nunca va a poder ser amigo de Jehová. Podrá ir al salón del reino, pero no va a tener su amistad y no entrará en el gran templo espiritual. Muy bien, así es. En el párrafo se menciona llevar una doble vida. ¿Qué entendemos por llevar una doble vida? Hermana Rodríguez, Patricia. Pues se refiere a una persona que da la apariencia de estar haciendo las cosas bien, que a lo mejor asiste a las reuniones, se prepara, sale a predicar, en teoría está dándole servicio sagrado a Dios, pero luego por otro lado tiene otra vida en la que desobedece las leyes de Dios y entonces pues hace las cosas a su manera. Por lo tanto, está viviendo dos vidas y no puede ser. Muy bien, exacto, así es. Hermana Fernández. Y por eso especialmente en nuestros días Jehová está guiando a su pueblo para que la congregación siga estando limpia, hasta el punto de, aunque no son situaciones sencillas, pero a los pecadores que no quieren arrepentirse son expulsados de la congregación, como apoyándonos en el principio, primero a los Corintios 5, en el versículo 13, dice: saquen a la persona malvada que está entre ustedes, y todo con el objetivo de proteger a la congregación. Excelente. Muy bien. Hacemos la pregunta B. ¿Cómo reaccionaremos cuando alguien pretenda rebajar las elevadas normas de Jehová? Y podemos incluir un ejemplo. ¿Cómo reaccionaremos? Hermano López. Sí, nosotros queremos estar de parte de Jehová, ¿no? Y como es muy común, y él menciona aquí sobre la homosexualidad, ¿no? Para muchas personas hoy en día es algo natural, es normal, está aprobado, pero nosotros no queremos ni por mucho menos que nos contagie esa forma de pensar, ¿no? Nosotros siempre queremos pensar como Jehová piensa y sabemos que para Jehová está claro ese punto. Jehová no aprueba esa conducta inmoral. Excelente. Hermano Camaño. Es interesante que se cite 2 Timoteo 3:13, que dice que los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es lo que no queremos hacer en ningún momento, que nos engañen. El mundo en el que vivimos ahora, las normas de Jehová son, como dicen, ¿no?, restrictivas, anticuadas, a veces incluso inútiles, pero no queremos que en ningún momento esta manera de pensar se nos contagie, ya sea por entretenimiento, por medios de comunicación, que esto llegue a moldear nuestra manera de pensar, para que a lo mejor de palabra no lo digamos, pero que en nuestro interior llegamos a ser engañados y lleguemos a pensar que normas morales de este mundo, que son totalmente opuestas a la forma de pensar de Jehová, lleguemos a probarlas en nuestro interior. Muy bien. Muy buen punto. Hermana Fiol. Así que la verdad es que sin importar lo que haga la gente en este mundo, ellos seguirán rebajando sus normas, pero no queremos hacer nosotros eso, ¿no? Jehová no rebaja sus normas, así que nosotros tenemos que estar constantemente recordándonos dónde están esas normas también para no rebajarlas. Muy bien, así es. Hermana Rodríguez, Patricia.
En las asambleas regionales de los últimos años se han mostrado varios videos en los que hermanos se enfrentaban a la situación de tener que defender una de nuestras creencias. Y es importante que, como dice el párrafo, no solamente no nos dejemos engañar, sino que apoyemos la soberanía de Jehová, que apoyemos sus normas y que lo defendamos. Porque si cada vez que hacemos una defensa de una de nuestras creencias nos hacemos más fuertes. Y de cara a la gran tribulación, por ejemplo, pues también nos ayudará a ser leales entonces. Muy bien, excelente. Hermano Gutiérrez. Y a veces las cosas pueden surgir de una forma muy sutil, ¿no? A veces las tendencias, la forma de pensar puede hacer que lo que son los ámbitos morales queden diluidos en simplemente tendencias, ¿no? Lo que antes era claramente inmoralidad, ahora se considera nueva moralidad. Lo que antes se consideraba con claridad un adulterio, pues ahora es una aventura. Pero, como bien menciona el párrafo, con este ejemplo Jehová nos advierte que lo que tiene que ver con la conducta moral es un peligro dejarse llevar por esas tendencias. Muy bien, así es. Manu Verdú. Así que nunca queremos ser como describe la carta de Romanos 1:32. Dice que aunque ellos conocen muy bien el justo decreto de Dios, seguían haciendo esas cosas y también aplaudían esas prácticas. No queremos caer y si nos vemos en alguna situación, como dice el párrafo, podemos recordar las enormes puertas que mencionaba el templo, a relación de las elevadas normas que tiene Jehová y que nosotros también queremos seguir demostrando. Muy bien, así es. Hermano Espinosa. Y un detalle interesante que aparece en estos dos párrafos es que estas normas existen desde el año 29, cuando Jesús fue bautizado y llegó a ser sumo sacerdote. Y la nota también dice que aunque unos años estuvo abandonada, desde 1919, pues otra vez ha vuelto a surgir y lo que nosotros queremos con nuestra actitud, comportamiento, pues dar honra, ¿no? a todas estas normas y así estamos demostrando la obediencia tanto a Jesús, que él lo empezó, y también a Jehová, su Padre. Muy bien, así es. Pues leemos el párrafo 20. Los patios. Cuando Ezequiel vio ese patio exterior tan grande, debió emocionarse mucho. ¿Cuántos felices siervos de Jehová podrían adorarlo allí juntos? En la actualidad los cristianos adoran a Jehová en un lugar mucho más sagrado. La visión de Ezequiel fortalece a los que componen la gran muchedumbre, siervos de Dios que están en el patio exterior del templo espiritual de Jehová. Ezequiel vio que los patios estaban llenos de comedores donde los judíos podían comer juntos parte de los sacrificios de paz que presentaban. En cierto sentido, era como si comieran con Jehová, una señal de paz y amistad. Ahora ya no ofrecemos los sacrificios que exigía la ley mosaica, como hacían los judíos, pero sí ofrecemos un sacrificio de alabanza, cuando participamos en la adoración pura, por ejemplo, haciendo comentarios y mostrando nuestra fe en las reuniones o en la predicación. Además de eso, nos nutrimos con el alimento espiritual que Jehová nos da. Con razón nos sentimos como los hijos de Coré cuando le cantaron a Jehová: un día en tus patios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Pues damos muchas gracias a nuestro lector hoy, a nuestro hermano Ángel Teso. Pues hacemos la pregunta del párrafo 20. ¿Qué detalles de la visión de Ezequiel fortalecen a la gran muchedumbre? Hermano Yes, Pablo. Por ejemplo, un punto es que el patio exterior era muy grande. Entonces, pues ahí cabían muchas personas que podían adorar a Jehová. Y eso nos anima a todos, porque Jehová nos promete un futuro maravilloso en el que muchas personas podremos vivir en la tierra y adorarlo de la forma que Él merece. Muy bien, así es. Hermano Camaño. Y también que dice que estaba el patio lleno de comedores, donde los judíos podían comer juntos, que eran esos sacrificios de paz que se presentaban ante Jehová. Nosotros hoy no presentamos dichos sacrificios como tal, ¿no? Pero sí que hacemos los sacrificios de labios, que es nuestros comentarios en las reuniones, la enseñanza que se transmite, la misma idea, ¿no? Que estamos en un constante banquete cuando nos presentamos en las reuniones. Muy bien, excelente. Hermano Verdú. Y también hablando de que estaba lleno de comedores, nosotros muchas veces si quedamos para comer con nuestros amigos, normalmente es una señal de que hay paz y amistad. De esta manera también es una señal para nosotros que podemos conseguir la paz y la amistad con Jehová. Muy bien, así es, gracias. Hermana Patricia Rodríguez.
Y un detalle que se menciona al principio del párrafo también nos hace valorar mucho dónde estamos sirviendo, porque Ezequiel se emocionó cuando vio el patio de aquel templo, pero nosotros servimos en un lugar mucho más sagrado, que es en el patio del templo espiritual de Jehová delante de su trono. Muy bien. Mano López. Además, qué privilegiados nos sentimos de estar sirviendo en ese patio, ¿no? Nos sentimos como los hijos de Coré mencionan en el Salmo 84:10, que un día en tus patios es mejor que 1000 en cualquier otro sitio. Así es. Mano Miguel. También estos patios donde están estos comedores quizás nos hacen recordar el alimento espiritual que todos estamos recibiendo, sin importar la situación, en pandemia, sin pandemia, en lugares donde hay mucha necesidad hacia los hermanos, quizás no puedan asistir a las reuniones. De mil maneras se está haciendo muchos esfuerzos para que todos pues, podamos disfrutar de reuniones como estas y de recibir las publicaciones o todo lo que necesitamos para seguir recibiendo este alimento espiritual. Así que vemos que por supuesto, estos patios están cumpliendo su función hoy día también. Bien, así es. ¿Algún comentario sobre Hebreos capítulo 13, versículo 15? Hermana Fernández. Sí, el texto nos menciona la oportunidad y el privilegio que tenemos de cuando asistimos a las reuniones, el de poder participar y demostrar nuestra fe públicamente con nuestros comentarios. Así que también eso nos hace ser responsables de que cada vez que asistimos a una reunión, que vayamos bien preparados y que seamos conscientes de que nosotros también podemos aportar con nuestros comentarios. Muy bien, así es. Y un ejemplo ha sido la reunión que hemos tenido hoy. Agradecemos muchísimo los comentarios que habéis ofrecido, que nos ayudan a todos a pensar en las elevadas normas de Jehová. Queremos ser respetuosos con el punto de vista de Jehová y ser obedientes, manifestando de esa manera con nuestra obediencia que somos cristianos humildes. Como escuchamos en el vídeo del principio de la introducción a esta lección, la moralidad en este mundo va pues de mal en peor. Pero recordemos que las elevadas normas morales de Jehová no cambian nunca. Él esperaba en el pasado que los israelitas del tiempo de Ezequiel le dieran a Jehová adoración pura. Y lo mismo espera de todos nosotros hoy. Muchas gracias, hermano Fiol, y al hermano Teso también por su excelente lectura. ¿Cuántas cosas valiosas hemos aprendido en esta reunión hoy, verdad? Por ejemplo, del relato de los Gabaonitas, hemos visto la importancia o el valor de la humildad para obtener la aprobación divina. Ellos no tuvieron ningún reparo en servir con humildad a los israelitas. Aprendimos también la importancia de consultar la palabra de Dios y las publicaciones cristianas cuando tenemos que tomar decisiones importantes para evitar la imprudencia de los ancianos de Israel que no consultaron con Jehová antes de hacer un pacto con los Gabaonitas. Y qué importante mostrar humildad en nuestros tratos con los hermanos. Como hizo Jesús la noche antes de morir, una lección impactante que todavía recordamos casi 2000 años después. Y qué importante seguir defendiendo las elevadas normas morales de Jehová. Queremos evitar todo tipo de impureza espiritual, la tendencia a llevar una doble vida o a rebajar las elevadas normas que Jehová ha fijado para su pueblo. También las recomendaciones que oímos del folleto maestro para hablar con naturalidad, con entusiasmo, para hacer que un discurso tenga valor práctico, han sido de mucha utilidad para nuestro ministerio personal. Y una idea muy valiosa que se analizará en la próxima reunión es que así como Jehová ayudó a Israel a conquistar la tierra prometida, también nos ayudará a conquistar los corazones y a ser discípulos en la actualidad. Esperamos ansiosos disfrutar de ese programa. Para terminar, les invitamos a cantar ahora la canción número 59, que lleva como título Ven a alabar a Jehová. Y después el hermano Jason Espinosa hará la oración final. Canción número 59.